Bueno, buenas tardes, noches. ¿Me puedo parar o tengo que hablar sentado? ¿Puedo? Sí, gracias. Bueno, primero que nada, agradecer a dos señores que están ahí parados que hicieron que esto sea posible para mí. Maxi Suárez, Diego Drexler, muchísimas gracias. A Gadu, muchísimas gracias. Alexis, Silvina Hornos, por la gestión de todo esto. En segundo lugar, gracias. Esto, por el tiempo que tiene cada una de estas charlas, yo lo entiendo como algo más bien del estilo inspirador, es decir, tratar de contar algo que uno está haciendo para que otros digan, ah, esto está bueno, esto lo podría hacer yo, esto me puede servir, el día de mañana quizá puedo trabajar de esto, o puedo sumar a esta causa porque entiendo que la cosa va por ahí. En el caso mío, básicamente fui convocado para hablar de algo que tiene que ver con tecnologías futuras, que ya no son futuras, sino que son absolutamente presentes, pero que, bueno, de alguna manera ponen el foco en la integración de la música con la tecnología. Específicamente hablando de lo que es audio en 360 grados, que algunos sabrán lo que es, otros quizás no oyeron hablar de eso todavía, pero que tiene un montón de aplicaciones en el mundo actual. Mucha gente lo relaciona, por ejemplo, con realidad virtual, y esa es una de las aplicaciones, se usa muchísimo para juegos, y ustedes saben que la industria de los juegos es gigantesca, y se usa mucho en conciertos, que se pueden grabar y reproducir en 360 grados, poniéndose, por ejemplo, un casco para ver a nuestro héroe, al cantante, a 1,5 metros de nuestra cara, y después girar y ver por ejemplo, al baterista a 2 metros y al tecladista hacia el otro costado y al público atrás, y tener la sensación de que uno está arriba del escenario. Y eso da un montón de nuevas perspectivas a lo que hacemos, tanto de producción de imagen como de sonido. En ese sentido es que hay un campo infinito y que estamos hoy en lo que sería la versión 1.0 de todo. O sea, todo lo que está pasando va a ser superado por nuevas y mejores tecnologías hasta que en algún momento esos cascos pesados que hoy usamos y que son casi como, no sé, medio todavía difíciles de manejar, van a ser reemplazados gradualmente por lentes cada vez más chicos y algún día seguramente por implantes neuronales que tendremos de alguna manera indicándonos que si vamos al supermercado y vemos leche y manteca y queso, eso nos va a estar indicando cuál es el precio que tenemos para cada uno de esos productos sin que el precio esté físicamente puesto ahí. Por dar uno de millones de ejemplos en los que la realidad virtual o aumentada nos va a servir en la vida diaria de acá a, quién sabe, algunos años. En todo esto, que parece tan lejano, es un tren que está pasando ahora mismo, digamos, que tiene que ver con justamente qué hacemos desde el lugar de nuestro lugar de productores, de músicos, de ingenieros, para entrar en esa industria que está empezando a mover miles de millones de dólares por año. Entonces, mi objetivo con esto es tratar de mostrar lo que nosotros hacemos. Nosotros quiere decir un estudio en Buenos Aires y que bien podría ser en Montevideo y que no tiene por qué estar ubicado en Hollywood ni nada por el estilo. Trabajamos con gente de distintas partes del mundo todos los días y eso demuestra que lo puede hacer cualquiera, absolutamente cualquiera. Entonces, bueno, tratar de contarles un poquito cómo funciona esto y tratar de no meternos en algo muy técnico porque no es el tipo de charla como para meterse en el dato específico de cómo se hace, sino justamente tratar de inspirar a que, si les interesa, busquen más información y lo empiecen a hacer o a sumarse a una comunidad de gente que ya lo está haciendo. Antes, al principio, la música se reproducía en mono. Digamos, lo primero que tuvimos fue un parlante que reproducía la música como única forma, ¿no?, de reproducción. Pasamos de eso rápidamente, bueno, no rápidamente, después de unos cuantos años, al estéreo, y el estéreo pasó a ser nuestro mundo, y lo es hasta el día de hoy. De hecho, escuchamos la gran mayoría de la música, el 99,99% en estéreo. Pero en el medio empezaron a aparecer formatos de música envolvente o no inmersiva, digamos que ese término no existía todavía, pero envolvente sí. Y envolvente
fue algo que se fue dando con el tiempo, que provenía del cine y que empezó con un formato bastante más complejo, que se llama todavía Surround 5.1, que es 5 parlantes con, digamos, reproduciendo la totalidad del espectro de frecuencias y un parlante solamente dedicado a los graves o subgraves, que se suele llamar subwoofer. Entonces, por eso es 5,1, 5.1. Pero bueno, eso que está en los cines, por ejemplo, y que a veces algunas personas tienen en sus casas, no deja de ser algo relativamente complejo, porque hay que instalar un montón de fierros en la casa para poder escucharlo medianamente bien. Después pasamos al 7.1 y así podríamos seguir, porque la gente fue encontrando distintas maneras de rodearse de música. ¿Y cuál es el sentido de eso? Bueno, estar en el centro, disfrutando de una película o de un documental o de algo y sentir que la música o que el sonido te envuelve. Entonces eso es, a diferencia de escuchar en 2 parlantes, podríamos decir que es la diferencia entre ver una película o ver un paisaje por la ventana o estar adentro del paisaje. Eso es lo que se quiso reflejar cuando empezaron a desarrollar el sonido envolvente. En vez de mirarlo por la ventana, estás adentro del paisaje y estás rodeado por el paisaje musical, ¿no? Entonces, si seguimos evolucionando, llegamos a esto que hoy es audio en 360 grados, pero que no está pensado esencialmente para ser escuchado con parlantes, sino que está pensado para ser escuchado con auriculares. Y ahí viene la gran revolución de la cual estamos silenciosamente siendo parte. O sea, mucha gente no tiene idea de que esto está pasando, pero a nivel audio es probablemente el momento más importante de la historia. ¿Por qué? Porque por primera vez el audio guía la experiencia. Es decir, nosotros realmente oímos en 360 grados, mientras que no podemos ver en 360 grados. Entonces, cualquier estímulo que provenga de un lugar que no podemos ver hace que el oído indique de dónde proviene y el cerebro tenga que hacer girar la cabeza para poder verlo, porque lo siguiente es tratar de ver lo que nos asusta, lo que nos mueve, lo que nos sorprende, eso que está de otro lado que no podemos ver. Entonces la experiencia por primera vez está guiada por el oído. El oído sí realmente es capaz de percibir en 360 grados, la vista no. Esto, que es tan importante, hace que desde el lugar de la producción musical y de audio y de sonido tengamos una oportunidad increíble. O sea, si el dinosaurio nos está por aplastar y viene desde atrás, nos vamos a dar cuenta primero porque suena atrás. Después vamos a poder girar la cabeza y verlo, pero mucho antes lo vamos a escuchar. Ahí, desde el lugar del estímulo auditivo, estamos encontrando una posibilidad que no teníamos antes, que es cómo producir esto para que sea creíble y para que sea, sobre todo, realmente generador del estímulo que necesitamos para que toda la situación sea, digamos, como nosotros la imaginamos desde el primer momento. Es decir, por ejemplo, esto sirve para una película de terror, sirve para una situación como la que describía antes Federico, ¿no? Es decir, el mismo paisaje, uno le cambia la música y se transforma en otra cosa. Claro, totalmente. Y si además le agregamos estímulos en 360 grados, esto pasa a ser algo absolutamente inmersivo. ¿Qué quiere decir inmersivo? Que lo estamos viviendo con todos los sentidos. De hecho, existen hoy cines en China, por ejemplo, con 300 butacas en las que cada uno se pone su casco y cada uno ve su película. Es la misma película, o sea, obviamente el contenido es el mismo, pero yo no veo lo mismo si miro hacia adelante que si miro para atrás, porque estoy viendo otra parte de la película. Entonces, de alguna manera se transforma en una película semi-interactiva, donde cada uno está sentado en una butaca, pero cada uno ve algo distinto. Y eso es muy interesante como concepto. Después podemos encontrar un montón de problemas a esto, ¿no? Como que cada vez estamos más aislados y compartimos menos. Bueno, esa es la otra parte, la otra cara, pero que va hacia ese lado, no tengan la menor duda. O sea, que una parte de la población, sobre todo la generación que hoy tiene entre 10 y 20 años, está consumiendo cada vez más este tipo de contenido, no les quepa duda. Entonces, sin meternos en el concepto de o mejor dicho, sin meternos en el detalle técnico de cómo se hace esto, voy a contar simplemente dos cosas. Lo primero que se plantea desde el lugar de una mezcla de audio en formato 360 es lo que se llama un bed.
Si yo, ¿qué tengo que apretar para que me señale acá? ¿El de arriba? Ah, perfecto. Esto, el bed, una cama, está pensado como se hacía el sonido hasta el 5.1. Es decir, pensado en términos de cajas de parlantes, ¿no? O sea, elementos de reproducción. Entonces yo digo, bueno, por ejemplo, la música, el sonido que va a sostener toda esta situación en este documental, o en esta película, o en esta escena de terror, o en este juego, la voy a enviar a los parlantes izquierdo, central, derecho, trasero izquierdo, así. De esa manera armo lo que se llama una cama. Y sobre esa cama voy a instalar los objetos. Los objetos son objetos sonoros. Por ejemplo, la pata del dinosaurio que viene hacia mí es un objeto sonoro. La otra pata es otro objeto. La tercera pata, otro objeto. Y la cuarta pata, otro objeto, en el caso de que tenga 4. Y la boca, y por donde emite el sonido, es otro objeto. Y la panza es otro objeto. ¿Qué quiere decir? Esos objetos van a tener movilidad propia. Y van a ser tan grandes y tan móviles como yo quiera. Y van a tener además todo un espacio que los rodea, porque ese espacio es un espacio virtual, donde yo diseño absolutamente lo que quiero. Ahora, si es una abeja, que es así de chiquitita, se va a mover a toda velocidad alrededor mío, pero va a ser un solo objeto. Entonces, ¿de qué depende? De las características del objeto real que yo estoy tratando de virtualizar. Eso, que en el caso de un concierto se traduce en un objeto para la batería, un objeto para el teclado, un objeto para el bajo, un objeto para la voz, o decenas de objetos. Si yo digo que, por ejemplo, dentro de la batería quiero que el bombo sea un objeto, el tambor otro, el hi-hat otro, entonces empiezo a separar y tener cada vez más objetos para mi situación, para lo que yo quiero contar. Lo importante de esto es que los objetos sonoros yo los puedo posicionar en cada lugar de mi espacio 360 grados, y cuando los escuche con auriculares los voy a tener como si fuera una esfera afuera de mi cabeza. Y yo puedo decidir a dónde quiero mandar el bombo de la batería, y puedo poner el bombo allá, y puedo poner la guitarra en la otra punta, y puedo poner un plato allá, y puedo poner el bajo del otro lado, y entonces quedo absolutamente metido adentro de la mezcla. Eso da infinitas posibilidades creativas, y puedo jugar con eso de manera que los músicos tengan una percepción, los más músicos, cuando alguien escucha esto con un sentido más musical, va a percibir algo que probablemente va a ser diferente de lo que va a escuchar el oyente promedio, que a lo mejor nunca tuvo relación con la música, nunca escuchó esto desde arriba de un escenario. Puedo jugar, mover y hacer que los objetos recorran el espacio. La misma mezcla sirve para cualquier formato de entrega. Yo esto lo puedo entregar en mono. Puedo sacar una mezcla entera en 360 por un solo parlante o por 80. O sea, la misma mezcla sirve para todo eso. ¿Y qué necesito entonces para producir en 360 grados? Lo primero que necesito es que la imagen sea también de 360 grados. Eso normalmente hoy se puede resolver bastante fácil con una cámara, ¿sí? Lo habrán visto en muchos lados. En este caso voy a dar ejemplos reales. Esto es una cámara, esto es lo que se suele llamar un array de cámaras, un arreglo de cámaras, que en este caso está hecho con GoPro, se ponen para que graben en todos los ángulos y se ponen en el escenario en un lugar en el que molesten lo menos posible. Después tenemos otros problemas, como que, por ejemplo, esa cámara es bastante grande y va a molestar con su presencia la vista de alguna gente que quizás está en las primeras filas. Entonces no es tan simple como agarrar y poner la cámara, porque depende del tamaño que tenga. Generalmente son bastante voluminosas, pero ahí la ven con una producción de Gustavo Santaolalla, por ejemplo, en el Teatro CCK en Buenos Aires. Pero bueno, uno se las puede ingeniar para que esa cámara tome lo que tiene que tomar y no moleste a nadie. Piensen que cuando pones esa cámara, toma absolutamente todo lo que pasa en todas las direcciones. Entonces, si vos tenés un cable acá en el piso, por ejemplo, ese cable se va a estar viendo, por más que la gente que va a estar acá abajo, en el público, no lo vea, la cámara va a estar tomando todo. Y si acá en la primera fila hay una persona que está con el celular durante todo el concierto, la cámara la va a estar tomando. Entonces, si uno quiere ver qué tan copado estaba el público, seguramente lo que va a ver primero es una persona en la primera fila con el celular y va a decir, ah, bueno, tanto no le gustaba. Entonces, quiero decir, hay que tener
muy claro que ahora filmamos de otra manera. Y que si estamos haciendo no sé, un videoclip, por ejemplo, en 360 grados, la cámara va a estar en un lugar que incluso puede ser móvil, pero todo el mundo tiene que desaparecer de la escena. El director no puede ver lo que está filmando. Piensen en eso. El director no puede estar en cámara porque la cámara toma todo, absolutamente todo. Así hemos hecho experiencias, por ejemplo, de meter la cámara dentro de un auto, ¿sí? Y que el auto, para la presentación de un auto nuevo, lo que hicimos fue grabar, como tenía el techo de vidrio, un andinista que le caía arriba del techo, y entonces, claro, cuando eso se proyectaba en una especie de planetario, la gente estaba sentada mirando como el andinista le caía literalmente arriba de sus cabezas, genera una sensación muy interesante, que eso si lo acompañamos de sonido 360, de golpe sentís como que realmente estás adentro del auto. Y eso es bastante innovador y bastante creativo, promueve la creatividad. En conciertos grandes como este, por ejemplo, la cámara, esto es un recital de Pedro Aznar en el Gran Rex, ocupa ese espacio, que es un espacio bastante importante y bastante predominante dentro de la escena, pero bueno, Pedro quería que estuviera ahí, de frente. Entonces, el efecto que se logra es que uno ve, te pones el casco de realidad virtual y lo estás viendo a Pedro literalmente a 1 metro de tu cara, porque es exactamente la distancia que tenía entre la cámara y él. Y después, bueno, vienen otras cuestiones a considerar, como por ejemplo, ¿de dónde sale realmente la voz de Pedro? ¿Sale de acá o sale de los parlantes, que es donde realmente se la oye? Entonces, tenemos todo un tema con la integración de la realidad con la virtualidad. Pero bueno, eso sí daría para hablar mucho más largo. Después viene el audio en 360, que hay que capturarlo de alguna forma. El audio tiene 3 maneras básicas de ser grabado. La primera es la más sencilla, la más común, que es ir y ponerle un micrófono a cada uno. Un micrófono a todos los cuerpos de la batería, un micrófono al bajo o a la línea, digamos, un micrófono a los teclados, a las voces, en fin, hacer una grabación multipista convencional. Con eso yo puedo después trabajar una mezcla en 360 grados sin problemas. No es la única manera de hacerlo. Hay otra que es más sencilla pero más compleja a la vez, que es grabar o con una cabeza binaural, que lo que tiene es 2 micrófonos de muy alta calidad y con muy alto grado de desarrollo, micrófonos omnidireccionales. Esa cabeza se pone en algún lugar estratégico dentro de la sala y se graba como si fuera una persona. O sea, lo que está grabando es lo mismo exactamente que escucharía una persona. Entonces, esa cabeza binaural va a dar como resultado 2 canales. Y esos 2 canales van a hacer una reproducción binaural de todo lo que suena, que viene desde el escenario y rebota en todos los costados de la sala y se percibe en los 2 oídos virtuales que están en la cabeza. Y la tercera forma es con un micrófono Ambisonics. Ambisonics, no me voy a detener mucho en contar cómo funciona porque no es el motivo de esta charla, pero sepan que el Ambisonics lo que hace es básicamente capturar la información disponible de audio en la escena. O sea, yo puedo poner el micrófono en el escenario o en algún lugar más o menos estratégico, y me va a entregar 4 canales. Y esos 4 canales no van a ser exactamente izquierdo o derecho, sino que es muchísimo más complejo que eso. Es una serie de parámetros que después se van a poder procesar con algoritmos y operaciones matemáticas muy complejas que esencialmente lo que dan es un sonido esférico, ¿sí? Un sonido que desmatrizado nos devuelve lo que sería una esfera de 360 grados por fuera de nuestra cabeza. No sé si alguno de ustedes escuchó la experiencia de 360 grados que está por ahí del barbero, de la barbería. Bueno, todos los que lo escucharon saben de qué estoy hablando. Te están cortando el pelo a 1 centímetro de tu oído y después se alejan y hay una radio que está a 2 metros y todo eso se oye como si estuvieras oyendo sin los auriculares. Cuando te lo sacás, te das cuenta que no hay nada afuera, pero la sensación es que realmente está pasando fuera de tu cabeza. Eso exactamente es sonido binaural. Y eso se puede hacer con la música, incluso hay varios ejemplos que están por ahí circulando, que se viralizaron, porque una de las grandes ventajas que tiene esto es que no deja de ser un sonido estéreo. Entonces yo me lo puedo pasar por WhatsApp. No necesito tener 200.000 parlantes en mi casa para escucharlo, lo puedo escuchar con 2 auriculares bastante baratos,
Por supuesto, si lo oigo con mejores auriculares va a ser mejor, pero no dejo de escucharlo con los earbuds o con lo que sea que me vinieron con el celular. Entonces, eso me da otras posibilidades completamente distintas de viralización. Yo le paso ese audio a alguien, a un amigo, y ese amigo a otro amigo, y otro amigo a otro amigo, y así millones de personas escuchan lo mismo, y ese audio termina siendo absolutamente global. Bueno, no me voy a detener en esto, pero sí contarles que es como, para los que saben un poco más de la cuestión técnica, habrán oído hablar y sabrán cómo funciona el MS, que es como separar la información del centro de un estéreo de la información de los costados. ¿Sí? La información del centro es la que se produce por la imagen fantasma que provoca el cerebro. Si yo mando lo mismo a los dos canales, para el cerebro está en el centro, pero no hay un parlante en el centro. Los parlantes están a la izquierda y a la derecha. Entonces, ¿quién construye esa imagen? Mi cerebro. Esa es la información mono o información del centro, mid. Y la información S de los costados es información que yo puedo separar, el M del S lo puedo separar y puedo hacer que mi sensación 3D aparezca. Es decir, puedo abrir la imagen estéreo y achicarla tanto como yo quiera. Es eso mismo, pero en 3 dimensiones. Por eso el concepto del sonido binaural es tan poderoso. Bueno, un ejemplo de una grabación reciente, esto lo hicimos el mes pasado en una isla del Tigre, con un micrófono Ambisonics y metido en el medio de la selva, literalmente, o prácticamente una selva, para reproducir una selva en Guatemala, en la cual se grabaron algunas canciones y había que hacer un videoclip que tuviera esa misma estética. No sé qué pasa, que no me sigue. ¿Me quedé sin pila? ¿Qué pasó? A ver si puedes pasar a la siguiente. ¿O se trabó ahí? Ahí está. Bueno, ahí no sé si se llega a ver mucho, pero acá hay una cabeza binaural a la que le pusimos una simpática gorrita y estamos grabando en torno a la cabeza distintos, haciéndole escuchar a la cabeza distintos procesos para que la cabeza reproduzca eso en forma binaural. ¿Y qué hace, básicamente? La cabeza lo que tiene es lo que se llama una función de transferencia relacionada con la cabeza en sí misma, pero no con la cabeza, sino con la cabeza de cada uno. Es decir, yo oigo diferente de lo que oye alguien que tiene las orejas más grandes, o la cabeza más grande, o la cabeza con más masa, o más pelo. Todas esas diferencias en la cabeza de uno y de otro van a hacer que oigamos diferente. Entonces yo puedo percibir, sin meterme de vuelta en cuestiones muy técnicas, puedo percibir de dónde viene el sonido, justamente gracias a que tarda un poquito más en llegar a un oído que al otro, y esa diferencia de tiempo hace que el oído perciba de dónde, o el cerebro, mejor dicho, perciba de dónde viene. De la misma manera puedo percibir si viene de adelante o de atrás, porque se oye con un poquito más de brillo si viene de adelante que si viene de atrás, porque el pelo y los pabellones de las orejas me tapan un poquito los agudos, el brillo. Entonces, esa es la forma que tiene el cerebro de identificar de dónde viene el sonido. Esa y otras más complejas, pero esas son las básicas. Entonces, esto se calcula y se puede medir para cada cabeza de cada persona. Y cuando eso está adaptado a la cabeza de uno, la audición es perfecta. Es decir, lo que yo recibo y lo identifico exactamente como si viniera de ese lugar, porque corresponde exactamente a la función de transferencia de mi cabeza. Vamos a pasar esto. ¿Y de qué manera se implementa esto? Yo tengo en un sistema de grabación convencional, una estación de trabajo digital, tengo lo que llaman los panners, ¿sí? O sea, algo que ya se usaba desde la época del estéreo y del 5.1, pero ahora en 3 dimensiones. Yo puedo agarrar esta pelotita y llevarla a cualquiera de los puntos del espacio, incluso arriba y abajo. Cuando está más arriba me va a parecer más grande la pelotita, y cuando la llevo hacia abajo, más chiquitita. Con eso estoy indicando la altura. Entonces yo puedo posicionar esos objetos sonoros en cualquier punto del espacio. Y eso es una gran novedad con respecto, por ejemplo, al 5.1, que es
lineal, lineal no, es horizontal. Yo me puedo mover en 2 ejes, ahora me puedo mover en 3. Es una diferencia muy grande porque puedo escuchar esos aviones que pasan por arriba de mi cabeza y realmente están pasando por arriba de mi cabeza, virtualmente, ¿no? Pero lo oigo, porque la diferencia es muy importante. Y si alguien me habla desde acá abajo, también percibo que está abajo. Entonces son verdaderamente 360 grados. Así es como se ve una esfera aplanada, es como un planiferio. Entonces yo acá tengo los 360 grados, esto empieza acá hay 90, acá hay 180, 270, bueno, y ya me pasé de largo. Un momento. Y 360. Y esto que se ve acá, obviamente este es el escenario, este es el público, hay poca luz ahora, si apagan un poco se ve más, pero esencialmente yo tengo que identificar dónde está mi norte. Mi norte es, en este caso, Pedro Aznar. Entonces digo, bueno, ahí le voy a apuntar. Cuando yo quiero que el que se ponga el casco lo vea a Pedro en el 0. Y de ahí me mueva hacia todos lados. Y cuando mire para atrás, ¿qué va a pasar? Pedro me va a estar cantando en la nuca. Porque el audio se va procesando en tiempo real y no es el mismo siempre. Sino que si yo, no solo se mueven los objetos, o sea, si por ejemplo, no sé, Pedro se pusiera a cantar y correr por el escenario, no lo veo mucho a Pedro haciendo eso, pero vamos a suponer que Pedro fuera un estilo Axl Rose, entonces seguramente estaría corriendo por el escenario y yo tendría que traquearlo para ver en qué lugares él se va moviendo, pero además ese movimiento que tiene el objeto sonoro, que en este caso es Pedro, se complica más todavía porque yo puedo estar mirando hacia un lugar o hacia el otro y el sonido que voy a percibir en mis oídos va a ser distinto si yo miro de frente al objeto o si no lo estoy mirando y lo escucho de costado. Para eso se aplican una serie de filtros para modificar en tiempo real hacia dónde estoy mirando y cómo percibo yo cada uno de esos objetos. O sea que es complejísimo. Hasta tal punto es complejo que esto se hace en general con 2 computadoras sincronizadas vía IP. ¿Sí? O sea, mientras estás produciéndolo, no alcanza la velocidad de procesamiento de una máquina para procesar el audio y el video. Entonces tenés que tener 2 máquinas sincronizadas por Ethernet. Bueno, lo cuento simplemente para que sepan que es algo realmente complejo. Después la sesión de mezcla es bastante estándar, con un montón de canales y sincronizadas a un video que está acá arriba, pero no deja de ser algo medianamente estándar. La diferencia está que estos objetos yo los posiciono en una caja virtual y digo, bueno, esto va a ser, por ejemplo, si esto es mi frente, esto va a ser, no sé, por ejemplo, la voz de Pedro, esto va a ser, qué sé yo, cualquiera de los objetos. Y puedo tirar cualquiera de los objetos a cualquier punto del espacio y hacerlo girar. Por ejemplo, yo puedo decidir que el guitarrista esté volando por arriba de mi cabeza. Después, si me gusta o no, y si eso tiene algún sentido o no, es otro tema, ya pasa por la habilidad creativa y el buen gusto de cada uno, pero que se puede hacer, se puede hacer. Entonces, bueno, se mezcla, como lo ven acá, usando un casco, lo cual hace que sea bastante difícil manejar el teclado al mismo tiempo porque no lo estás viendo, pero esencialmente es así como se trabaja. Y bueno, y eso aplica tanto para el sonido diegético como extradiegético, que supongo que los que están en esto sabrán que diegético es todo lo que se ve en cámara. Por ejemplo, si no sé, suena una radio o si hay una banda tocando música, eso es diegético, pero si hay un locutor en off, por ejemplo, o la música incidental que se creó para la película, eso es extradiegético o no diegético porque no está relacionado con algo que se ve en cámara. Generalmente hay un tratamiento diferente para las cosas que son parte de la escena y las que no, porque las que no son parte de la escena, por ejemplo la música o una voz en off, suelen estar como en el centro, no están espacializadas de una manera rara, pues sería como medio raro. Entonces para eso se construyen esas camas de las que hablaba antes. Lo estoy diciendo un poco rápido porque es un montón de data, pero bueno, esencialmente para contarles cómo se hace esto en 35 minutos es bastante complicado. Y después la integración con imagen, que es esencialmente, se llama blending, que es tomar todos esos elementos, imagen, video, subtítulos, sonido por supuesto, y animación si hubiera, y multiplexarlo de alguna manera para que todo eso salga en un mismo producto que se pueda consumir. ¿Y cómo lo consumimos? Bueno, esencialmente después del control de calidad pasamos a alguna plataforma, como puede ser YouTube 360, Facebook 360, esencialmente esas 2 por ahora, hay otras, pero ya son mucho más chicas y menos conocidas, plataformas privadas a medida que hacen que de alguna manera esto pueda monetizarse. Como el contenido en esas plataformas está creciendo aceleradamente,
bueno, no va a pasar mucho tiempo antes de que alguien pueda poner su video en 360, en YouTube 360, por ejemplo, y ganarse unos cuantos cientos o miles de dólares con eso, porque en definitiva la gente va consumiendo eso cada vez más. ¿De qué manera lo consumen? No hace falta tener un casco de realidad virtual, lo ves con el celular, ¿sí? Y vas girando y entonces vas viendo cómo se modifica el audio a medida que giras tu posición, porque el celular tiene un acelerómetro y un GPS que te permite saber exactamente hacia dónde estás mirando. Entonces yo veo la cara, por ejemplo, del cantante y ahora estoy mirando al baterista y ahora estoy mirando al público y el audio se va modificando en función de eso en tiempo real. Todo eso lo puede hacer el celular. Y bueno, después el tema de los permisos de distribución y los convenios con las compañías, porque todo eso obviamente está atado a derechos convencionales de lo que ya hoy es medio obsoleto, pero que sigue siendo vigente y muy necesario además, que es justamente las compañías discográficas que regulan, o no regulan, sino que son poseedoras de los derechos de los artistas. Entonces, como todo esto sigue existiendo y la integración con el mundo nuevo y la tecnología nueva es bien complicada, porque hay un montón de cosas que todavía no sabemos, ahí es donde uno tiene que estar como bien despierto de decir, yo estoy produciendo esto, pero después ¿dónde lo voy a ver? ¿Cómo voy a negociar mis derechos? ¿Cuál es mi posibilidad de monetización de esto? Y me parece que justamente un espacio como Agadu es interesante para hablar de eso también, que es decir, lo hacemos, pero que después eso tenga un sentido no solamente de demostración de habilidades, sino que también sirva para que ganen mango con esto, ¿no? Entonces, todo esto es parte de un proyecto educativo que hoy está financiado por 360 Music Lab, que es un proyecto personal que tenemos y manejamos desde Buenos Aires, sumado a Sennheiser, la marca de micrófonos que nos sponsorea y con el cual estamos haciendo este tipo de experiencias en distintas partes del mundo. Ahora vamos a Nueva York en octubre y después a Colombia en noviembre. Y bueno, no sé cómo estamos de tiempo, pero por lo menos la idea era haberles contado brevemente de qué se trata todo esto y si alguien tiene alguna pregunta ahora o más adelante, en cualquiera de estas formas nos lo puede hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés. Y diste el pie para la próxima charla, con lo que dijiste al final, porque la charla que es en septiembre, que están invitados a venir, justamente es marketing digital para productos intangibles y que tiene que ver con las nuevas formas en las cuales se consume música, las plataformas digitales, cómo funcionan, cómo se distribuye la música. Así que bueno, están invitados a venir. Va a hablar, ya pasó el chivo, va a estar hablando Nicolás Fervenza, manager de No Te Va a Gustar, va a contar la experiencia de No Te Va a Gustar, que recuperó todo el catálogo discográfico, hizo la distribución digital ellos mismos. O sea, lo hacen directamente, son los propietarios de todos los derechos. Va a venir Martín Libisiche de CD Baby, que es un agregador digital. Un agregador digital es un distribuidor para el entorno digital que permite que un artista o un sello discográfico pueda poner sus discos en todas las plataformas, en Spotify, en YouTube, en todas las posibilidades que tenemos hoy en día. Y finalmente va a hablar también el mes que viene, me estoy olvidando de uno, ya me voy a acordar, no importa, no tengo acá la ficha. Así que están invitados. Muchísimas gracias por lo que dijiste. Yo quiero pasar a las preguntas, pero antes quiero nombrar a todo el equipo de producción que trabajó y pedirles un agradecimiento desde la producción general, que la hizo María José de la Fuente, la producción general también especial para el proyecto que lo hizo Silvina Hornos, Diego Traverso, que acaba de llegar, que fue el que presentó el proyecto a la ANI junto con José Alonso, en comunicación, que estuvo Patricia Puyol, Andrea Franco, en prensa y difusión, que estuvo Sibila Trabal, que anda por ahí también. Y bueno, muchísimas gracias. Quiero pedir un aplauso para todo el equipo. Maxi Suárez también. Así que bueno, si tienen alguna pregunta, es el momento. Quería consultarte, mencionaste la personificación del equipo de audio que va a tener de acuerdo a las características de esa persona o entendí mal. Sí, estamos llegando a eso, no es todavía una realidad de hoy,
pero hoy digamos que por algunos cientos de dólares te puedes hacer escanear tu cabeza y obtener la función de transferencia, de manera que si eso lo aplicás a tus auriculares, por ejemplo, vas a poder escuchar la virtualidad exactamente igual que como escuchás la realidad, y te aseguro que cambia muchísimo, porque si no lo que se usa es una librería que tiene más o menos un estándar de lo que es una cabeza promedio. Si tu cabeza coincide más o menos con eso vas a vivir bien, y si no, no. Hay mucha diferencia porque el oído aplica un montón de filtros, según de dónde venga la información, el tamaño de los oídos y todo eso. ¿Y esa programación está en Sudamérica? ¿En Argentina? No sé. A ver. ¿O es de Estados Unidos? Realmente, en forma comercial, no sé. Nosotros la podríamos hacer en Argentina, lo que pasa es que no lo hacemos. Es mucho más complejo de lo que parece. Entonces, digamos, tiene todo un proceso que hoy no está estandarizado. Creo que en Estados Unidos hay varios lugares que lo ofrecen, pero la idea es empezar a hacerlo dentro de no mucho. No, te consulto. Vos lo que entregás, por ejemplo, al productor audiovisual es una pista entera de toda la parte sonora, o vas entregando como cada objeto por separado. Yo pensando en cómo después desde el audiovisual eso se integra, ¿no?, a esa experiencia inmersiva. En realidad hay que trabajar en conjunto, porque si yo le entrego cada objeto por separado, después el que haga la mezcla de eso, no sé qué va a hacer. Entonces es bastante más complejo. La idea es que yo tenga como si fuera una película, como lo que hace Fede, por ejemplo, te llega el material visual y primero lo mezclas y después lo vas ajustando exactamente. Decís, no sé, la canilla se abrió ahí, entonces lo veo y ajusto exactamente la apertura de la canilla en ese lugar para que después me coincida visualmente. En ese sentido se parece mucho a un audiovisual convencional, pero en 360 grados. Y lo otro que tiene, que si en vez de ser un documental, esto fuera un juego, por ejemplo, esto lo tenés que programar en Unity, por ejemplo, que es una plataforma que muchos conocerán, que te permite el grado de interactividad para que todos esos objetos puedan hacer lo que vos querés que hagan, porque después vos le tenés que diseñar el entorno. Vos decís, soy yo, es un objeto que me representa a mí, pero que va pasando por, no sé, un espacio todo lleno de metal que suena de una manera y de ahí se va al campo, entonces no tiene reflexiones de afuera, y después a una casita de madera. Todo ese tipo de situaciones son entornos que tenés que programarle en forma virtual. En un juego es mucho más complejo. Esto que estamos haciendo sirve para documentales, para conciertos, para deportes, pero en general mantienen un ambiente más o menos estándar. Quiero decir, no modifica el ambiente todo el tiempo porque eso es muy complejo. Claro, donde no haya interacción, digamos. Si hay una interacción del usuario, ahí tiene que estar por separado. Claro, exactamente. Si vas a generar órdenes que el usuario le tiene que dar para que los objetos hagan cosas o reaccionen, tenés un nivel de programación más arriba. En un concierto es más o menos una visión pasiva. Vos estás ahí y lo ves todo lo que pasa y los objetos se mueven y vos podés moverte también, entonces eso también altera la percepción, pero no pasa más que eso. Digamos, vos no vas a lograr que desde tu lugar de oyente o de espectador modifiques lo que pasa en el video, porque eso no va a pasar. Yo no puedo hacer que Pedro cante otra canción, por ejemplo. Podría ser, y algún día por ahí. Lo que sí se puede, y que estamos trabajando para que eso pueda ser cada vez más así, es que yo me puedo acercar al bombo de la batería y escuchar solamente el bombo, por ejemplo. Si bien no lo puedo escuchar solo, pero puedo hacer un zoom auditivo para percibir mucho más el bombo, como si estuviera oyéndolo desde acá al lado en el medio de un concierto. Eso te da otras posibilidades que están buenísimas. Pero bueno, todo es parte de, como te decía, versión 1.0 de todo. Claro. Muchas gracias. ¿Alguien más? Hola Andrés. Justo mencionaste que trabajás con Sennheiser y yo me bajé para probar un plugin que ellos hicieron justamente para audio en 360. Veo. Y no sé, te quería preguntar nomás si lo habías usado, qué resultados te había dado y alguna observación sobre ese plugin. Mira, usamos prácticamente todos los que hay en el mercado, junto con Martín Moscatello, que es el ingeniero con el que desarrollamos todo esto. Algunos son mejores en algunas cosas, otros en otras, pero
si querés lo charlamos después, porque es imposible meternos en ese tema ahora. Lo que sí digo, hay muchos que hacen cosas muy sorprendentes. Por ejemplo, tirarle un video 360 arriba de la pantalla, digamos, hacer un display en 360, pero como apaisado, como te mostraba antes, como una especie de planiferio, y ir traqueando los objetos ahí directamente. Entonces vos decís, acá va pasando esto, pues lo ves en el video que va pasando y vas así, copiando los movimientos con el audio. Entonces, eso facilita muchísimo. Pero bueno, hay miles de técnicas y miles de software diferentes que se están desarrollando ahora mismo, mientras hablamos. Gracias. El que yo uso, de paso digo, nosotros estuvimos un año haciendo lo que se llama el beta tester, ¿no? O sea, chequeando junto con otro grupo de gente una serie un desarrollo de software que hizo Dolby, que se llama Dolby VR Suite, que después se discontinuó, y nos pasamos al de Facebook. Hoy en día el que más usamos es de Facebook 360, que es un kit gratuito que se puede bajar y que cualquiera puede usar. O sea, no tiene, desde ese punto de vista no hay ningún secreto ni ningún costo. Y el último comentario sobre esto, perdón, es que esto apunta a que sea algo totalmente gratuito y abierto, lo que se suele llamar open source, ¿no? O sea, como que el código es abierto y que cualquiera puede compartir, porque la idea es que esto lo haga todo el mundo. No se busca que solamente unos pocos elegidos puedan acceder al conocimiento o al contrario. Si lo hace todo el mundo, crece muchísimo más porque es hacia donde va todo esto. En la medida que no lo haga mucha gente, se muere. Entonces, todas estas herramientas o son gratuitas o están en vías de serlo, digamos. ¿Alguna pregunta más? ¿No? A ver, ¿cómo te llevo el micrófono? Te lo llevo yo. Ambisonics, sí. Bueno, no lo conté, está bueno decir eso porque sí, efectivamente en la Ambisonics y en binaural vos tenés una percepción mucho más completa. Si vas a grabar con micrófonos convencionales, después tenés que recrear todo eso por software. Tenés que lograr que la mezcla 360 aparezca justamente en la mezcla. No lo tenés en la grabación. En cambio, de la otra manera, yo me llevo mis 4 canales de mi micrófono Ambisonics, los grabo en un grabador, en un Zoom de 4 canales, por decirlo, alguno de esos micrófonos, grabadores portátiles, me lo llevo, lo paso por un decodificador y ya tengo una sensación espacial muy interesante. Después, a eso le puedo agregar un montón de capas. Yo puedo decir, bueno, pero yo ahora quiero escuchar más el bombo, por ejemplo, porque no lo tengo mucho, porque el micrófono estaba puesto a 5 metros. Porque, digamos, la realidad es que esto está muy afectado por el entorno. Yo estoy grabando, pero tengo los parlantes del PA, ¿entendés? El sonido de sala, que me están quemando el micrófono. Entonces, no puedo escuchar lo que realmente está pasando con los micrófonos, con los instrumentos del otro lado del PA. Tengo que ir, o tendría que tener el micrófono arriba del escenario, y en ese caso me pierdo el público, digamos, tiene su complejidad. Por eso la ideal es una combinación de las dos técnicas. Y la cabeza binaural puesta en algún lado en la sala donde se oiga más o menos bien y que te da otra perspectiva más. Después tenés que alinear todo eso en fase y trabajar para que te sirva todo eso junto. ¿Alguno más? Porque después nos vamos y decimos yo quería preguntar. Sí, bueno, si no hay... yo dejé ahí el mail si alguien quiere preguntar, o Instagram... Pueden preguntar lo que quieran. Bueno, gracias. Se puede poner, ¿no? Sí, pero para que lo copien si alguien quiere. ¿Se puede? Tengo que ir a... Bueno, este es el Instagram, si quieren, ahí. Si alguien tiene ganas de seguirlos, ahí publicamos todo lo que vamos haciendo. Y si no, el mail es info@360musiclab.com. Bueno, agradecer. Vino Diego. Diego Dresler ya se lo agradeció. Esto es posible gracias a la ANI, es bueno recalcarlo. Diego planteó, cuando hablaba, los derechos que estamos tratando de que se aprueben este año. Hay que modificar el artículo 29 de la Ley de Derecho de Autor para directores y guionistas. Porque, bien decía Andrés, todo esto termina en monetizar.
porque si no monetizan los creadores, el dinero se queda en un lugar que no corresponde, porque me parece que antes de todo está el creador y después viene todo lo demás. Estamos trabajando, Agado está trabajando también en otros temas, en la Comisión de Cultura del Senado, otros temas que titulares de derecho que también se quieren modificar. Pero este es algo preciso, que los directores y guionistas sean reconocidos en la ley, porque ahí, como decía bien Andrés, pueden monetizar tanto en Facebook como en la otra herramienta, en YouTube. Todavía está lento un poco el cobro digital, Diego, ¿no? Pero ya se va notando lo que era el fonograma digital, y ya creo que en poco tiempo los autores van a poder tener una entrada realmente importante de eso. Agradecerle la presencia, agradecerle a los expositores. Creo que lo bueno de todo esto es la información con que nos vamos y la inquietud que nos ponen a seguir indagando sobre estos temas. Lo vamos a esperar en septiembre y lo vamos a empezar en octubre, porque de allí el éxito que nos lleve en todo esto es que el año que viene sigamos tratando de procurar cómo acercarle a los autores las mejores herramientas para que puedan crear y monetizar. Muchas gracias.